Está grabando. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. Eh, los integrantes de mi grupo son Salomé Saldaña, Alexander Guerrero, Ayelén Solís, Fabiana Higa y quien les habla, Naomi Yucra. Estamos en el curso de Estadística aplicada para los negocios con el docente Fernández Celestino. Siguiente diapositiva. Ya. El tema del cual vamos a tocar y explicar es crédito de las empresas bancarias al sector privado en millones de soles en el periodo del 2019 al 2021. Ya, como índice presentaremos lo que es la introducción, el problema de investigación, planteamiento del problema, la metodología. Dentro de ellas tenemos las unidades de análisis, que es la población, la muestra, las variables, el método de análisis de datos, los resultados y como último las conclusiones, referencias y anexos. Comencemos. Como introducción, empezaremos diciendo que las instituciones financieras cumplen un papel importante en nuestro país, ya que son las organizaciones cuyas actividades son proporcionar servicios financieros. Cada país cuenta con sus propias leyes y también con instituciones que regulan y supervisan el funcionamiento de las entidades financieras. En el Perú, estas instituciones son el Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP por sus siglas. El acceso a financiamiento, la disponibilidad del crédito y el costo de los servicios son elementos claves en el desarrollo financiero. En cuanto al crédito interno, el que se destina es el sector privado, que se refiere a los recursos financieros suministrados a los hogares y las empresas por las instituciones en forma de préstamos, compra de valores no participativos o créditos comerciales y otras cuentas por cobrar. Dichos préstamos son otorgados por bancos, por financieras, cooperativas, cajas municipales y rurales. Se dice que en los últimos años esto se expandió en un 12.3%, con una tasa anual más alta desde el 2013. Aparte de ello, se dice que se han creado programas que garantizan los préstamos seguros y que tengan una seguridad por el gobierno. La población utilizada para nuestro análisis de investigación serán los fines de periodo de los créditos brindados en millones de soles al sector privado por las empresas bancarias. Y nuestra muestra será los 23 registros de fines de periodo de los créditos brindados. En este caso, las variables serían los millones de soles al sector privado en un cierto periodo. Siguiente diapositiva. Listo. Nuestro problema de investigación. En esta diapositiva presentamos nuestra base de datos, que es lo que es el sector de crédito, y está dividido en los años 2019, 2020 y 2021. Como rango tenemos desde el mes de julio del 2019 hasta el mes mayo del 2021. Siguiente. Ahora nuestro planteamiento del problema. De lo mencionado anteriormente, se plantea el siguiente problema de investigación, que cuál es el análisis estadístico de los fines de periodo de los créditos brindados en millones de soles al sector privado por las empresas bancarias desde el julio de 2019 hasta mayo del 2021 de Perú. Aparte de ello, mencionamos los objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos el conocer los créditos brindados en millones de soles al sector privado por las empresas bancarias. Y como objetivo específico tenemos identificar su media, su mediana, hallar el intervalo de la media para obtener un intervalo de valores donde se pueda hallar el parámetro establecido, determinar una validez de supuestos poblacionales entre el valor calculado del estadístico muestral y el parámetro supuesto de la población. También encontrar el intervalo de confianza para la proporción con un nivel de confianza del 95%. También calcular los valores que se van a mover dentro de la media, dentro de un intervalo en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una determinada probabilidad.
Y por último es resumir todo en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño, es decir, que la medida de posición nos ayuda a medir y a dividir. Ahora, como metodología, presentaremos la población, la muestra y las variables. Como población, podemos decir que para nuestro análisis de investigación serán los fines de periodo de los créditos, brindados en millones de soles al sector privado por las empresas bancarias. Como muestra, será nuestro análisis los 23 registros de los fines de periodo de los créditos brindados en millones de soles también al sector privado por las empresas bancarias desde julio de 2019 hasta mayo del 2021. Y las variables son los créditos brindados en millones de soles. Ya, ahora nuestro método de análisis de datos. Presentaremos lo que es las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, muestreo, intervalo de la media, medidas de posición, distribución normal y nivel de confianza para la media. Siguiente. Los resultados. Ya, según los análisis de investigación referente a la variable de los créditos brindados en millones de años de soles al sector privado en fin de un periodo, se llegó a los siguientes resultados que están mostrados en la siguiente tabla, los cuales vamos a ir sustentando con nuestras exposiciones y con respecto a los temas que vamos a presentar. Siguiente. Ya, como primer tema tenemos las medidas de tendencia central, en el cual tenemos nuestra base de datos ya presentada anteriormente y en los cuales vamos a hallar lo que es la media y la mediana. Para ello, nosotros hemos utilizado parámetros para poder hallar la media y la mediana, lo cual hace que nuestra identificación sea para datos agrupados, en los cuales vamos a utilizar la fórmula. Obteniendo los siguientes resultados. Para la media, se puede decir que el crédito promedio que se ha generado en el sector privado del Perú durante los 3 últimos años, que es desde julio del 2019 hasta mayo del 2021, es de 21.898.945 soles. Y en la mediana también hemos utilizado la fórmula para datos agrupados, en las cuales llegamos a la conclusión que el 50% del crédito que se ha registrado en los últimos 3 años es inferior o igual al monto de 227.785.271 soles. Siguiente. En estas tablas podemos verificar lo que es respecto a la media, la mediana, de acuerdo a los años que es el año 2019, 2020 y 2021. A continuación le doy pase a mi compañera. Las medidas de posición y me gustaría mostrarles una pequeña introducción sobre el tema. Las medidas de posición nos facilitan la información sobre la serie de datos que estamos utilizando. La descripción de un conjunto de datos incluye como elemento de importancia la ubicación de estos dentro de un contexto de valores posibles. Una vez definidos los conceptos básicos del estudio de una distribución, estudiaremos las distintas formas de resumir dichas distribuciones mediante medidas de posición o descentralización, que también se conoce así. Bueno, como sabemos, se trata de encontrar unas medidas que reduzcan las distribuciones de frecuencia. En vez de manejar todos los datos sobre las variables, tarea que puede ser muy pesada, podemos caracterizar su distribución de frecuencias mediante algunos valores numéricos, eligiendo como resumen de los datos un valor central alrededor del cual se encuentren distribuidos los valores de la variable. Estas son medidas estadísticas cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de distribución de frecuencia, por lo que también se les llama medidas de tendencia central. Bueno, aquí nos pide calcular e interpretar
Q1 igual a P25. Vamos a utilizar la fórmula de cuatril, que sería Q1 igual al límite, no, ay, sorry. Ya, sería Q1 igual al límite más K por N sobre 4, porque es de cuatriles, menos frecuencia acumulada menos 1 sobre frecuencia absoluta por amplitud. Bueno, nos queda como conclusión que el 25% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 195.000.177.54 soles. Al igual que en la 2, donde nos dice calcular e interpretar cuatril 3 igual a percentil 75, nos da como conclusión que el 75% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 241.369.64 soles. En la 3 ya nos piden hallar percentil 10. Y bueno, ahí utilizamos la misma fórmula que utilizamos en cuatril, solo que en KN lo tenemos que dividir sobre 100. Entonces nos queda que el 10% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 189.257.827 soles. En la 4 también, donde nos dicen calcular percentil 85, utilizamos la misma fórmula y nos queda el 85% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 24 millones con 93.35 soles. Bueno, le doy paso a mi compañero Yair. En cuanto al intervalo de la media, sabemos que es aquel en el cual nos ofrece un intervalo de valores razonables, dentro del cual se pretende que este parámetro establecido, ya sea de interés o como es el mu, la varianza o desviación o pi, además lo podemos determinar con un cierto valor de confianza. Para ello, en nuestra problemática obtenemos los siguientes datos. Sabemos que n es menor que 30. Además, su varianza es conocida, que es 23.282.397 y su X raya es de 218.984.945. Además, que nos ofrece o brinda un nivel de confianza del 95%. Primeramente, para que el ejercicio se nos haga más sencillo, llamamos z sub 1 menos alfa entre 2 por la varianza entre la raíz de n, lo cual nos daría como resultado 9.433.33. Con ese podemos proceder a reemplazar en nuestra fórmula, ya que la varianza es conocida y n es menor que 30, aplicamos la siguiente fórmula. X subraya menos z sub 1 menos alfa entre 2 por la varianza entre raíz de x. Reemplazando nos daría como resultado que nuestro mu está entre 209.551.61 y 228.418.28. Podemos interpretar que el nivel de confianza del 95% para la media poblacional de crédito bancario en el sector privado se encuentra entre esas cantidades, ¿no? En millones de soles, desde julio del 2019 hasta mayo del 2021. Siguiente diapositiva. Distribución normal.
Esta distribución nos sirve para conocer la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a ella. Esto se puede determinar simplemente conociendo la media, la desviación estándar y la varianza de un conjunto de datos, sustituyéndolos en la función que describe el modelo. Como por ejemplo, el primer interrogante que tenemos, ¿cuál es la probabilidad que el crédito de la empresa bancaria sea menor de 230.000? Colocamos P entre X menor a 230.000 igual PZ menor mu menos X raya entre la varianza. Es igual a PZ menor a 0.48. Directamente vamos a la tabla, lo cual nos daría un resultado de 0.683. Y como interpretación, la probabilidad de que el crédito de la empresa bancaria sea menor a 230.000 millones de soles es de 0.683. Igualmente para la segunda, ¿cuál es la probabilidad que el crédito de la empresa bancaria sea mayor de 190.000? Igualmente, X mayor a 190.000 igual Z mu entre X raya entre la varianza, lo cual nos daría Z es menor, se cambia el signo, es menor a menos 1.26, lo cual nos daría 0.105. Y como interpretación, la variable de que el crédito de las empresas bancarias sea mayor a 190.000 millones de soles es de 0.105. Siguiente, por favor. Como tercer caso tenemos, ¿cuál es la probabilidad que el crédito de las empresas bancarias esté entre 105.038 y 240.154? Igualmente reemplazamos que X es menor o igual a 205.038 y 240.154. Pero ahora lo dividimos en dos partes, ya que son dos cantidades diferentes. Primeramente agarramos el 205.038 menos el X raya entre la desviación estándar, lo cual nos daría que Z es menor a menos 0.60. Vamos a la tabla y reemplazamos que como resultado final tenemos 0.273. Igualmente para la siguiente cantidad, 240.154 menos 200 menos la X raya entre la varianza, lo cual nos daría Z es menor a 0.92 igual 0.220 reemplazando en la tabla. Pero finalmente para hallar la cantidad total, restamos ambas cantidades. Sería 820 menos 0.273. Y como resultado final tendríamos igual a 0.548. Y como interpretación, la probabilidad que el crédito de las empresas bancarias esté entre 205.038 y 240.154 millones de soles es de 0.548. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, a mí me va a tocar hablar sobre el nivel de confianza para la media. Esto básicamente nos va a ayudar para saber qué valores va a estar entre, o qué valores se va a mover entre la media y el promedio, lo cual nosotros vamos a hallar, ahora vamos a hallar la media. Para eso nosotros necesitamos esta fórmula que ven acá, la cual es X raya más Z de alfa medios por la desviación estándar sobre N, que es el tamaño de la muestra. Y en el gráfico vamos a estudiar también el nivel de confianza, que el intervalo del medio es el 95% y por un lado necesitamos, por el lado izquierdo necesitamos alfa medios y por el lado derecho igual alfa medios. Teniendo eso, vamos a poner los datos, el cual tenemos X raya, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Para nosotros hallar la confianza que es el 95%, tenemos que hacerlo en proporciones, que es el 95% sobre 100, que nos va a dar 0.95. Después de eso, nosotros necesitamos el nivel de significancia,
que es alfa. Sería alfa igual a 1 menos 0.95, que nos va a dar 0.05. Pero nosotros queremos alfa, z de alfa medios. Entonces simplemente nos quedaría reemplazar, que sería 0.05 entre 2, que nos daría 0.25. Y el z alfa medios está asociado al 0.025, que nos va a dar 1,96. Una vez teniendo esos, los datos, reemplazamos en la fórmula que vemos abajo, que es x raya más z alfa medios por la desviación estándar sobre raíz de n. Reemplazamos, vamos a tener como respuesta los valores, entre qué valores se va a mover la media, y por eso concluimos que con una confianza del 95%, la media se va a mover entre 218.984.9126 y entre 218.984.9774. Doy paso a mi compañero. Ya, ahora solo vamos a hablar sobre la hipótesis estadística. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, comienza con una suposición dominada hipótesis, que hacemos en torno a un parámetro de la población. Principalmente sería la media, la varianza, la proporción. Es muy sencillo. O sea, reunimos datos muestrales producidos estadísticos de la muestra y con esta información decidimos que la probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea correcto. Para eso hay 4 pasos. El primer paso sería proponer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El segundo paso sería especificar la significación alfa o el nivel de significación. El paso 3, calcular los valores críticos y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Paso 4, decisión y conclusión. Ahora nos vamos a nuestro ejercicio. Dice, en el crédito al sector privado del Perú, en promedio fue de 235.896.643. Y se sabe que por una investigación se obtuvo una desviación estándar de 23.082.397. Además, fueron elegidos aleatoriamente los últimos 23 meses, en donde se concluyeron alcanzar un promedio de 218.984.945. Prueba la hipótesis que el promedio es nulo. Utilizaremos el alfa 0.05. Ahora ordenamos nuestros datos. La media población sería 235.896.643. La desviación estándar sería 23.082.397, y el número de observaciones 23, y la media muestral sería 218.984.945. Plantearemos la hipótesis. La hipótesis nula sería igual a U igual a 235.896.643. Y la hipótesis alterna sería U mayor a 235.896.643. Ahora tenemos que hallar el nivel de significancia, lo cual ya nos dan aquí, que sería 0.05. Luego ya hacemos nuestra fórmula, que sería la T crítico, que es igual a 21.800, perdón, que es igual a 280.984.945, menos la media poblacional, que ya nos dan aquí, sobre la desviación estándar, que también nos dan aquí, que es 23.082.397, sobre n, que sería 23, los meses, dando un resultado de menos 3.51. Luego nos dice, la acción crítica para el nivel de significancia sería, si t calculando es menor a t tabla, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, calculando z, vamos a colocar los datos obtenidos de la regla de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Como vemos acá en la parte sombreada, ponemos el nivel de significancia, que sería 0.05. ¿Qué quiere decir con eso? Que está en la posición de rechazo y no en la aceptación. Por lo tanto, vamos a la tabla y reemplazamos que t
es igual, paréntesis 1 menos el nivel de significancia, coma, n menos 1 es igual a t, entre paréntesis, ponemos nuestros datos que sería 0.95,19 entre paréntesis, que nos da un total de 1.717. ¿Qué quiere decir con eso? Que con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que el promedio del crédito en el sector privado del Perú no ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis ha sido nula, ha sido rechazada. Finalmente, a partir de nuestra investigación, podemos determinar las siguientes conclusiones. Sabemos que sobre el análisis estadístico realizado en el estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones. Referente a la variable créditos brindados en millones de soles al sector privado en fin del periodo. Como primera conclusión tenemos que el crédito promedio que se ha generado en el sector privado del Perú durante los 3 últimos años es de 218.984.945 millones de soles. Como segunda, el 50% del crédito que se ha registrado en los últimos 3 meses es inferiores o iguales a 227.785.271 millones de soles. Además que de lo desarrollado se concluye que la media hallada es confiable, puesto que presenta una baja variabilidad o dispersión, como también el crédito bancario se dispersa respecto a la media en aproximadamente 23.082.397 millones de soles. Además, también sabemos que el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional del crédito bancario en el sector privado se encuentra entre 209.551.61 a 228.418.28 millones de soles, desde julio del 2019 hasta mayo del 2021. Además, también sabemos que el 25% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 195.177.054 soles y el 75% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 241.361.69.64 soles. El 10% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 189.257.227 soles y finalmente que el 85% del crédito de las empresas bancarias al sector privado es de 241.602.935 soles. Eso fue nuestro trabajo de investigación. Gracias.